Quiero que leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Señor, úsame a través de la palabra, inspírame y bendíceme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Hemos estado hablando estos 3 días sobre el ministerio pastoral. Hablamos el día miércoles de que los egipcios aborrecen a los pastores, en el sentido de que era abominación un pastor para un egipcio. En el sentido literal, ¿cierto? Un pastor de ovejas. Pero siempre la Biblia tiene una interpretación literal y también una espiritual. Egipto representa el mundo, y el mundo odia a los pastores del Señor. Y ese espíritu también ha entrado en la iglesia. Ayer estuvimos hablando de que un pastor no nace de la voluntad del hombre, sino que el pastor, dijimos el pastor, nace de la voluntad de Dios, del corazón de Dios. Os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con inteligencia y con ciencia. Y bueno, están ahí las grabaciones, el que quiere escucharlo. Hoy quiero hablar de la estima al pastor. Cómo la iglesia debe estimar a los pastores. Hoy hay un desprestigio lamentablemente pastoral. Por eso es que la gente también no mira con buenos ojos al pastor, porque hay mucho desprestigio. Por así decir una palabra, hay pastores que desprestigian y son una vergüenza para el rubro o el oficio pastoral. Algunos petulantes, soberbios, orgullosos, pendencieros, que han desprestigiado el evangelio. Gente inmoral, gente que no cambia y que le hacen un flaco favor al evangelio. Siempre me recuerdo de la historia de un hombre que siempre predicaba el evangelio y su texto favorito era: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Pero él no tenía testimonio. Incluso borracho, se tambaleaba predicando borracho. Hasta que un hombre lo paró y le dijo: cállate. Tú no te avergüenzas del evangelio, pero el evangelio se avergüenza de ti. La importancia de no desprestigiar el evangelio. Porque por eso la gente no está respetando por el mal testimonio de los evangélicos. Por eso dice Romano: por causa de vosotros es blasfemado el nombre de Cristo. De los malos testimonios. Pero lo más terrible es cuando el mal testimonio es de parte de los líderes, de los pastores. Entonces Dios no puede honrar ese liderazgo. Por eso es que Dios le dice
al sacerdote Elí, por un varón profeta, desde ahora Jehová va a honrar a los que le honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero Dios siempre va a honrar a sus hijos. Los entendidos resplandecerán en el último tiempo. La gente que tiene un buen testimonio, que vive para Cristo. Entonces, este versículo habla, el apóstol Pablo enseñando a los tesalonicenses: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan, o sea, que tengan en estima a los que trabajan, a los que presiden la iglesia, a los que les amonestan. ¿Me entiende? Ahora, pero cuando está la otra parte, que hay un desprestigio pastoral, es que como que la gente se confunde y dice: pero ¿cómo voy a honrar yo a alguien que no está honrando a Dios? Hay una palabra que entregó un profeta una vez de Dios. No estoy hablando de esos profetas baratos. No, un profeta de Dios entregó una palabra y dijo: este es el tiempo que se va a cumplir la profecía. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Esa profecía tiene un contexto cuando un rey, en su soberbia y en su arrogancia, dice: voy a la guerra, y Dios le dice por el profeta: Dios no va a ir contigo. El rey dice: voy a ir igual. Y entonces el profeta dice: vi a Jerusalén esparcida como ovejas que no tienen pastor. Vi al pueblo de Dios. Porque será herido el pastor. O sea, el rey va a morir en la guerra. Ahora, esta profecía también la usó Jesús, porque Jesús fue herido y los discípulos se dispersaron. Pero cuando este hombre de Dios, este profeta, entregaba la profecía, decía que Dios va a herir a muchos pastores que no están cumpliendo la palabra de Dios y les va a quitar su iglesia. Cuidado. Cuando yo escuché esto, fue fuerte. Hombres que no tienen una vida conforme a la vocación con las que fueron llamados. Porque como dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, yo tengo una vocación, tengo un llamado. Todo cristiano tiene una vocación y un llamado a ser salvo, y tiene que andar como es digno de un cristiano. Pero el que tiene un llamado pastoral, las exigencias son mayores. Las exigencias del que tiene el llamado pastoral son mucho mayores que aquel que no tiene un llamado pastoral. Por eso cuando dice el apóstol Pablo: si alguno anhela obispado, buena obra desea, no es un título, sino es un trabajo. Buena obra, buen trabajo desea. Pastorear ovejas, cuidar, apacentar, preocuparse de darle la palabra, orar por ellos, cubrirlos en la oración. Pero es necesario que el obispo, que es un supervisor, y no solamente está hablando acá de un pastor de pastores, como lo entendemos acá en Chile, no, sino que está hablando de un anciano, de un pastor que sea irreprensible, o sea, que nadie pueda decirle: ¿qué me vienes a hablar tú si no tienes autoridad moral para hablar de esto? Por eso es que dice la Biblia que la mosca muerta hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura en la vida de un hombre que es estimado por sabio y honorable. En otra palabra, a nosotros los pastores se nos exige mucho más, irreprensible. Que pueda pararse el pastor frente a la congregación y decir, desde las mujeres, cierto, adultas, las jovencitas, nadie pueda decir que mi pastor se sobrepasó conmigo o me insinuó algo.
que a nadie le debe dinero, que a nadie le robó. Y es lo que hizo Pablo. Protestó rotundamente que nunca codició nada de nadie, nadie podía decirle nada. Samuel también lo hizo cuando llegó a viejo y dijo, nadie puede decir nada. E incluso Dios confirmó lo que él dijo trayendo truenos y relámpagos en un tiempo de verano. Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, irreprensible. Eso no significa que no cometió un error, que dijo algo malo, que se equivocó, que se apresuró, que actuó. No, somos humanos, pero irreprensible se está refiriendo al carácter. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Sobrio, una persona sobria, una persona prudente que antes de hablar piensa. Ese es un pastor, una persona que antes de hablar piensa. Alguien dijo, no debemos decir todo lo que pensamos, porque hay cosas que a veces es mejor callarlas. Pero sí debemos pensar todo lo que decimos. Ese es el prudente. Si digo esto, me va a traer consecuencias. Si hago esto, entonces, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Un pastor no puede ser una persona que ande tomando vino con los hermanos. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no puede ser polvorita, no puede ser pecha corta un pastor. No avaro, que gobierne bien su casa, que él gobierne su casa, que él sea la autoridad, no que lo mande la mujer, ni los hijos lo gobiernen a él. Él tiene que gobernar su casa con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar? Cuando usted empieza a leer todos estos requisitos, usted dice, Señor, no es llegar y ser un pastor. Porque las máximas son altas para alcanzar. Hoy usted va a ver mucha gente en el ministerio, pero que no cumple con estos requisitos. Entonces, cuando el apóstol dice, ustedes tienen que estimar a estas personas porque tienen características. Hoy también tenemos que aprender cosas que yo anoté hoy en la mañana, en el momento de meditación, la ética pastoral. Si hay algo que a mí no me gusta es robar ovejas de otros pastores. Y yo podría tener mucha gente en la iglesia, pero me he cuidado mucho siempre, porque también soy hijo de un pastor. Tengo un padre pastor, tengo hermanos pastores, y sé que duele cuando se van los hermanos de la iglesia. Sé que duele. Hay hermanos que a veces se van verdes y con una inmadurez. Y cuando el pastor trata de aconsejarlo, creen que el pastor quiere enseñorearse de ellos. Pero al final nadie puede retener a los hermanos. O sea, a nadie le gusta que se vayan los hermanos, ni que le roben, hermano. La ética pastoral. En nuestra iglesia ha llegado mucha gente de otras congregaciones. Yo no les puedo cerrar la puerta. Cuando abrimos el Teatro Cariola llegó mucha gente, cientos de personas, no estoy exagerando, cientos de personas. Y nuestra enseñanza era esa. Hablaban conmigo, con mi esposa, mi pastor, yo estaba caído, me vuelvo a mi iglesia y gloria a Dios, vuélvase a su iglesia, apoya a su pastor, sirva al Señor. Y los hermanos que trabajan conmigo saben que es nuestra enseñanza, pero otros los plantó el Señor. Porque hay motivos y motivos para salir de una congregación. Pero hay gente que no tiene ética. Y le dice, si usted se viene acá, usted acá va a crecer. Usted va a ser un evangelista. Si su pastor no lo reconoce, yo lo voy a reconocer.
Usted tiene dotes de secretaria, venga, se la vamos a colocar de secretaria. Yo he conocido en mi vida pastores conquistando a otros. Conquistando hermanos de otra iglesia. Desleales. Pero un pastor que conquista ovejas de otra iglesia no tiene seguridad que Dios lo llamó. No tiene seguridad. Y yo no estoy diciendo esto porque se me ha ido algún hermano. No se me ha ido nadie, gracias al Señor. O que me hayan conquistado, que yo sepa. Pero hay mucha gente astuta. Entonces la ética pastoral es no entusiasmar hermanos de otras iglesias. Ni codiciarlos. Porque Dios si te llamó, Dios te va a dar tus propias ovejas y tus propios hijos espirituales. La ética pastoral es no hablar mal de otro pastor. Eso lo aprendí yo jovencito. Nunca hables mal de otro pastor. Por eso yo le enseño a los hermanos. Usted no hable mal de los pastores. Aunque cometan errores, aunque no sean personas. No tiene por qué. No tiene por qué hablar mal de un pastor. Dios los juzgará. Hay hermanos muy atrevidos. Y uno le enseña. Hay algunos que aprenden y otros no aprenden. Pero yo salgo de mi responsabilidad. Usted no hable de los pastores. Porque no tienen la envergadura, no tienen el porte espiritual para hablar de un pastor. Pero un pastor nunca habla mal de otro pastor. Menos un hermano. Esa es la idea. Cuando tú ves a un pastor criticando a otro pastor es porque le falta ética y le falta sabiduría. Un pastor nunca habla mal de otro pastor. Porque hay mucha gente astuta. Una vez yo tenía un programa de televisión, me llegaba un correo. ¿Y qué opina del pastor tanto? Yo no soy opinólogo. Tan livianamente, gente que llega y toma un programa radial, un programa de televisión, para opinar de otros pastores y nombrarlos. Y usan versículos bíblicos para... Pero no tienen ética, inmaduros, y no crecen nunca espiritualmente hablando, porque puedes tener miles de miembros. Aquí en Chile se ha levantado gente que ha llegado a tener miles de miembros y la verdad que no tienen pies ni cabeza. ¿De verdad? Es como... Hay una palabra para eso, ya me voy a acordar. ¿Me entiende? Pero hay que crecer con respecto a los miembros de la iglesia. Entonces, un hombre de Dios tiene que tener esas características. Ahora, pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia su pastor? Reconocer a los que trabajan. Me recuerdo una vez, mi hijo estaba pequeño y bueno, ellos siempre tenían sus zapatos para el colegio, porque había un varón que tenía una fábrica de zapatos y le comprábamos a él zapatos. Y mi hijo tenía buenos zapatos para el colegio, pero un hijo de un hermano no tenía zapatos. Entonces dije, pero ¿cómo no va a entrar al colegio el fulanito? Le compré zapatos, se los llevé. No estaba la madre, estaba la abuela, se los dejé. Cuando llegó la madre, la abuela muy contenta dice, el pastor le trajo zapato al niño. Con su deber nomás cumple. Hermano, eso dijo, esas fueron las palabras. Con su deber nomás cumple. Oye, el pastor se esfuerza, está todos los días predicando en la radio. ¿Y qué si es su pega? El hombre tiene que hacer su pega. Oye, el pastor va a verlo enfermo. Bueno, si con su deber cumple. No es con su deber cumple. Que le reconozcáis. La humildad te hace reconocer el trabajo de otro. A los que trabajan entre vosotros.
y os presiden en el Señor. Os rogamos, hermanos, y los tengáis en mucha estima. Mucha estima. Entonces, ahora estoy hablando del deber de la iglesia al pastor. Que los tengáis en mucha estima. Yo anoté aquí: estima es consideración y aprecio que se hace a alguien o algo por su calidad o circunstancia. Esta iglesia tenía que tener en estima a sus pastores por el trabajo que ellos hacen, que es un trabajo magistral, que es un trabajo tremendo, que es un trabajo del Señor. Bendito sea el Señor. Que lo tengan en mucha estima. Os rogamos, hermano. Hebreos 13, 7. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdense. Ténganlos en cuenta. Que le hablaron la palabra de Dios. O sea, le entregaron lo más preciado. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquí también habla de considerar cuál es la conducta de mi pastor. Tiene que considerar la familia de mi pastor, los hijos de mi pastor. Ha sabido criar a sus hijos, ha sabido formar su familia, la familia. Cuando son niños, cuando son jóvenes, quizás ya cuando un pastor tiene hijos adultos y se casaron y se fueron, ya son harina de otro costal. Pero una congregación tiene que considerar el testimonio, la vida. Y dicen, yo quiero ser como mi pastor. Yo quiero que mis hijos sean como los hijos del pastor. Esto no te lo va a decir un orgulloso, pero una persona humilde son aquellos que dicen, pastor, la bendición cae de la cabeza y chorrea por el borde, y yo quiero que me llegue algo de su bendición. Alguien que no es humilde nunca te va a decir eso. Pero hay que considerar la conducta y el resultado de la conducta de los pastores. Como esa iglesia dicen, yo estoy en esta iglesia, el pastor es un pillo, un sinvergüenza, un inmoral. Pero aquí me plantó Dios. No, tú tienes que considerar la conducta de ese hombre. Y no estoy refiriéndome a errores, porque cualquiera puede cometer errores. Pero ya una conducta reiterativa de pecado. Hay que salir huyendo de esas iglesias. Y pedirle a Dios claridad. Y no vaya a salir del fuego y caer en las llamas. Amén. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores. El capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es lo que a la gente les cuesta, obedecer y sujetarse. No es que yo pienso, es que yo creo, es que yo no lo miro así. La sujeción cuesta porque nos baja el ego, nos baja el yo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Obedecer. ¿Por qué hoy día a la gente les cuesta? Porque nuestra tendencia natural es huir de todo lo que nos suena a autoridad. Y el pastor pasa a ser un gobernante de la iglesia, o sea, una autoridad. Puede haber alguien superior, pero Dios no lo señaló a él, sino al pastor. Y no necesita críticas, necesita oración, porque su misión no es fácil. Y porque la realiza por amor. Por amor. Y el Señor ha puesto en mi corazón esto para que muchos tomen conciencia. Si usted tiene un pastor, ámelo. No importa si a lo mejor su pastor ni siquiera predica en la radio, nunca lo va a ver en un congreso, en un afiche. Es un hombre sencillo, un hombre humilde. Pero es tu pastor. Y si es honesto, valóralo.
si no es un sinvergüenza, ¿cierto? Es que hay cosas que hay que decirlas, pues. Porque hoy día se pasan por alto. Hay gente que está cuestionada, acusado de abusos, deshonestos, y siguen predicando. Y parece que a nadie le importara. Esa gente no debería estar pastoreando. Pero si tu pastor es sencillo, es humilde, quizás no tiene elocuencia oratoria, no es un elocuente predicador, pero es un hombre de Dios que ama la palabra, que ora por ti, que te aconseja. Valóralo. Y dale gracias a Dios por ese hombre que Dios ha puesto ahí. Y si te amonesta, con mayor razón, ámalo más. Me gusta lo que dice acá. 1 Tesalonicenses 5:12 dice que debemos tener en gran estima a esos hombres por causa de la obra que ellos hacen, a los que trabajan entre vosotros, os presiden y os amonestan. ¿Sabe lo que es la palabra amonestar? Hacer presente una cosa a uno para que la considere y procure evitarla. O sea, cuando alguien te dice la verdad. Y eso tenemos que hacer los pastores. Hacerle presente las cosas, amonestar a la gente. No les gusta que lo amonesten. Pero la Biblia dice: no corrijas al necio porque te harás un enemigo. Yo ya con la gente necia ya no los reprendo. Los escucho. Porque la Biblia dice: no corrija al necio porque te harás enemigo. Corrija al sabio y te amará. Amonestar es hacer presente una cosa. Hay pocos pastores que amonestan. Advertir, prevenir, reprender, eso es amonestar. Duele cuando un pastor nos dice: oye, no estás bien. Pero hay que agradecer a ese hombre. Agradecer. Y tenerlo en alta estima. Si tú tienes un pastor, ámalo, hónralo, ora por él. Sé fiel con el Señor. No seas una carga, levántale los brazos. Sé generoso, dadivoso, para que venga la bendición sobre ti. Los hijos espirituales que el Señor me ha concedido, los más bendecidos, son los que me honran. Ya sean los hermanos de la iglesia, los pastores que han salido por misericordia de mis lomos. Los más bendecidos son los que obedecen, los que se sujetan, los que honran con sus diezmos. Es como que la bendición que cae sobre mí cayera sobre ellos. Yo sé que a alguno le va a parecer que estoy hablando algo que me quisiera levantar. No, pero te digo la verdad. Los más bendecidos son los que más honran. Respeto, sujeción verdadera y no esa sujeción falsa. Esa es la gente más bendecida que tengo. La gente dice: pastor, parece que la bendición le cae a usted y luego me cae a mí. Porque la bendición viene de la cabeza. La bendición fluye desde la cabeza y luego baja hasta el borde de las vestiduras. Y cuando alguien no honra a su pastor, hermano, cuando alguien no honra a su pastor o su honra es falsa, nunca recibirá la bendición que viene de la cabeza. Esta es la palabra, es una enseñanza, he querido hacerlo con todo mi corazón para de alguna manera dar una idea de lo que es el ministerio pastoral. 3 prédicas que las puede volver a escuchar. Hay mucho más, pero esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Permítame orar por usted donde quiera que se encuentre. Padre,
quiero bendecir a todos los que han escuchado esta palabra. Sé que hay gente que ha sido muy bendecida. Gracias por aquellos que son fieles y leales a sus pastores y me están escuchando, porque tú permitiste que escucharan, Señor. Gracias, Señor, por la gente también que yo puedo pastorear. Gracias porque tú eres el que sujeta al pueblo debajo de mí. Tú eres el que hace que me honren. Tú eres el que haces que me honren. No soy yo. Yo solo soy un siervo. Pero David dijo, tú eres el que sujetas al pueblo debajo de mí. Si ellos me respetan es porque tú colocas eso en ellos. Así también yo quiero honrar a mi pastor, a mi obispo, al que me formó. Señor, porque lo que yo siembro voy a cosechar. Te pido que bendigas a mi obispo, bendigas a su iglesia, Getsemaní, que crezcan, que prosperen, que sean bendecidos. Te lo pido con todo mi corazón. Gracias por amarnos tantos. Bendice, hermano, bendice el Señor. Bendice a tu pastor. Llámalo, escríbele un WhatsApp y dice, pastor, gracias por ser mi pastor. Bueno, es una enseñanza. Dios les bendiga. Me voy a quedar al teléfono también. Siempre hay hermanos que nos llaman en el 413-135-871. Hoy día me pasé 2 minutos, Moisés. No me estaba pasando hace tiempo. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.